Quería felicitarlos de verdad porque pertenecer a esta inmensa minoría no es fácil. Uno, entre la humanidad, entre los humanos, contando los que no han nacido de nuevo. Y dos, entre los que naciendo de nuevo, Dios nos permite reunirnos para renovar entendimiento. Eso es un privilegio, porque eso implica escoger entre muchas cosas que nos llenan la vida de tareas, o como María, sentarse uno a los pies de la palabra a escuchar. Eso tiene que tener su recompensa. Que el Señor Jesús le haya dicho a María, es que está escogido la mejor parte, que no le podrá ser quitada. Nuestro Señor no estaba charlando en eso. Así que, permítame, me quito el sombrero delante de ustedes. Dice la Escritura en Romanos capítulo 12, repasemos un poquito. Un capítulo de verdad que debo confesarles, yo lo pasaba más que derecho, casi que me saltaba del 13 al 15 a la mitad, y ahora me he dado cuenta que me podría quedar ahí días. Dice Romanos capítulo 12, que pienso que hoy lo podemos terminar si Dios quiere. Perdón, 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ese es un versículo para enmarcar, ¿o no? Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahí se está refiriendo al Padre. Así que ya no juzguemos más, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid. Miren que es un acto de libre voluntad. Sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.
Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Vuelve a aparecer ahí la importancia del ágape. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios, lo hablábamos la vez pasada, no es comida ni bebida, sino 1, justicia, 2, paz, 3, gozo en el Espíritu Santo. Recuerden que él hace mención ahí a los dones que en el Espíritu Santo nos son entregados. Usted y yo necesitamos saber que vivimos precisamente porque necesitamos entender que Dios no es que menosprecie nuestros sentimientos. Saben, si uno aprendiera eso allá desde el principio, se libraría de tantas lágrimas innecesarias, porque este caminar no es por sentimientos. Y usamos mucho la palabra, ¿cuál es tu sentir? ¿Vos qué sentís? Aún en nuestra relación con el Espíritu Santo, sientes algo del Señor. Y bueno, es bonito y muy romántico, pero realmente a nosotros el caminar en la vida del Espíritu debe ser por los dones que el Espíritu Santo nos da, porque es imposible caminar correctamente en la vida espiritual basado en los sentimientos. Uno a veces no quiere ni levantarse, no siento levantarme, ¿sí o no? No siento leer la Biblia, no siento congregarme, no siento perdonar. ¿Entonces te das cuenta? Pero a veces amanece uno en la euforia y quiere perdonar a todo el mundo, y quiere leerse toda la Biblia, y quiere que hubiese 10 servicios al día para ir a todos, y quiere por sentimiento. Entonces te das cuenta lo fluctuante que es, mientras que los dones, como vienen de parte del Espíritu Santo, que es Dios, ¿quién es Dios? Necesitamos entender, y es nuestro deber aceptar que en nuestras fuerzas humanas es imposible vivir esta situación. Y cuando hablo de esta situación, es nuestro peregrinar en la temporalidad mientras nos presentamos ante Él, por lo menos ante el tribunal de Cristo. Que uno ya ahí, ya llegó. Mientras que los dones son constantes porque vienen de Dios. El hago papa, bebo fe, mate, ¿lo recuerdan? Entonces, necesitamos mirar, usted y yo, que los dones son eternos, que los dones no van a variar, que los dones son constantes. Por eso nos dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y ahí no está hablando de las manifestaciones del don del Espíritu Santo exhaustivamente, solo está mencionando 3 facetas. Y las que le mencioné de Gálatas capítulo 5, hago papa, bebo fe, mate, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Hago papa, bebo fe, mate, fe, mansedumbre y templanza, ¿sí? Tampoco es que sean exhaustivas, porque el apóstol Pedro las llama de otra manera allá en su carta. Sin embargo, sí son eternas y constantes. Entonces, yo les invito a que pensemos mucho en eso. Cada vez que usted no sienta. Y acuérdese, es que no es por estos sentimientos que además están viciados por la caída, así sean positivos, están viciados por la caída, sino por los dones. Entonces, ¿por qué debo agapar? Porque no depende de mi agapar. Es que el don del ágape ya está, el amor de Dios ya está y está para que lo use. Bien, ahora en este versículo 18, podemos empezar acá. Pablo le habla directamente a la fibra interna del espíritu del creyente. Y lo que me está diciendo con ese porqué es que
en la justicia cuando la practico, en la paz cuando la practico y en el gozo cuando lo practico en el Espíritu Santo, me dice que el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. ¿Qué es servir? Inmediatamente lo conectamos con la actividad, hacer algo. Y aquí el apóstol me está enseñando que es vivir algo, porque yo puedo hacer algo sin vivirlo. Pero después de todos esos versículos dirigidos a los hermanos débiles y a los hermanos que se creían fuertes, alguien fuerte y maduro como Pablo llega y nos dice: es que el que en justicia, paz y gozo es constante, le está sirviendo a Cristo. Y aquí es algo muy fuerte, porque lo que nos está queriendo decir es que este asunto de ser creyentes y de estar en el cristianismo se trata es de Dios, no de nosotros. ¡Ay, qué rabia! Cada vez caigo en eso, en ser un abigeo, un pirata, un corsario que quiere los tesoros del reino para apropiarme de ellos, y resulta que realmente pensar en el reino, como hablábamos el viernes, es que el excelso de todo esto, el maravilloso, es Cristo. Siempre se trató de Cristo. Aún en la forma en cómo planteamos el Evangelio cuando se lo presentamos a alguien y queremos que no vaya al infierno, no se trata de que esa persona no vaya al infierno, ni que se vaya para la Nueva Jerusalén. No se trata de eso. Se trata es dónde la quiere Cristo. Eso es muy fuerte. Y si hay un enfermo, no se trata de que el enfermo se sane o no se sane, sino de qué quiere Cristo con esa persona en específico. Y si la persona tiene alguna dificultad monetaria, no se trata de que esa persona salga adelante o no salga adelante, sino que querrá Cristo labrar en el carácter de esta persona. ¡Wow! Es completamente diferente. Y entonces por eso podemos encontrar un apóstol que al escribir esto, recordemos que era un hombre que tenía una enfermedad, exactamente no sabemos cuál. Y dice allá en 2 de Corintios capítulo 12 que 3 veces le rogó a Dios que le quitara eso, y el Señor le dijo que no. Y entonces Pablo, que no actuaba por sentimientos, imagínate lo actuando por sentimientos, que no, entonces busque otro que le escriba las cartas. Que no, entonces busque otro que se pegue esas patoneadas para llevar la palabra a las iglesias. Que no me va a sanar, entonces busque otro que haga ayunos y se deje pegar azotes. Yo no cuente conmigo. No, él siguió viviendo en esto, en justicia, en paz y en gozo. ¿Qué ocurre cuando las circunstancias entonces llegan a nuestra vida? Y estamos hablando como miembros de la pequeña manada, ¿cierto? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, ¿cierto? Entonces quedamos en que hay una gran manada, una manada de gente no nacida de nuevo, y estamos esta otra manada ya nacida de nuevo. Los que ya hemos nacido de nuevo, cuando las circunstancias adversas llegan a nuestra vida, continuamos en la justicia, en la paz y en el gozo, o nos bajamos de ahí. En este peregrinar he conocido muchas personas que se han bajado de ahí, pero también a otros los alejan los éxitos. Yo puedo seguir en justicia, paz y gozo
en el crudito. Vamos a ver. Entonces Pablo aquí me aclara, porque el que en justicia, paz y gozo, que los acabamos de ver, vive, camina, le está sirviendo a Cristo. Y observe por qué les decía que se trata de Cristo y no de nosotros, porque es algo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto del reino es para ellos. ¿Que somos beneficiados? Claro, inmensamente, pero se trata de ellos. Entonces, si yo a Cristo le sirvo en esos 3 dones manifestados ahí anteriormente, ¿que los da quién? El Espíritu Santo. ¿Agrado a quién? ¿Sirvo a quién? A Cristo. Y resulto agradando a quién? Al Padre. Ahí el Dios citado es el Padre. Entonces miren en el solo versículo 18, solo empezando, ya tenemos el asunto de cómo Dios a nosotros nos permite agradar a la Trinidad. Tan fácil. Es que es supremamente fácil, pero nos tenemos que olvidar de nosotros. Pastor, olvidarme de mí, pero es que yo fui evangelizado de otra manera, en donde yo soy el centro. Lo engañaron. Es que a mí me dijeron que podía comportarme como yo dispusiese. La engañaron. Pero hay una gran ventaja. Si usted realmente nació de nuevo, en aquella ocasión, así le hayan evangelizado a los machetazos o con mentiras, pero nació de nuevo, porque el Espíritu Santo había determinado que usted naciera de nuevo, nada ni nadie lo podrá arrebatar de la mano de Dios, ni usted mismo. Es extraordinario. Entonces, el asunto acá va más allá. Porque les decía ahora que es admirable lo que este capítulo 14 saca a flote, y es que hablando de unas comiditas, de legumbres y de carnita y de días de guardar, sale a flote todo esto. Porque el apóstol, como hermano maduro fuerte, quiere enseñarle a los que se creían fuertes en Roma y menospreciaban a aquellos débiles, y a aquellos débiles que juzgaban a los que se decían ser fuertes, los invita a crecer. Y por eso saca esto. Y observe, una vez obro en los dones del Espíritu Santo, que no son sentimientos, yo los puedo sentir, pero no son sentimientos. Resulto sirviéndole a Cristo. Y una vez estoy sirviéndole a Cristo, le agrado al Padre, a Dios. Y ahí sí, dice, y es aprobado por los hombres. ¿Te das cuenta? No se cambia la ecuación, que a veces uno, por agradar a la gente, resulta desagradando al Señor. Si de pronto el agradar a las personas coincide con agradar a Dios, pues bien, pero yo diría que en un 90% por agradar a la gente, olvidando que vamos primero en orar en lo que el Espíritu Santo nos ha dado para poderle servir a Cristo y para poder agradar al Padre. Si nosotros olvidamos ese principio, vamos a desagradar a Dios. Por eso dice, porque aprobado por los hombres. Pero ¿cuáles hombres? Aquí estamos hablando de la raza humana como tal, sea hombre o mujer, porque un hombre o una mujer pueden ser maduros en Cristo Jesús. Tenemos que buscar y entender lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, cuando dice que la gente espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Creo que es en el primer capítulo o en el segundo, pero está ahí, en uno de esos dos. Personas maduras que no hacen tropezar a los demás con lo que saben ni con lo que hacen. Personas maduras porque no juzgan a los demás por ser débiles, ni menosprecian a los demás por ser fuertes, sino que obrando en el ágape, que a propósito es una manifestación del don del Espíritu Santo, el amor que siempre conocemos así en nuestro español, obrando en el ágape, se te está garantizando ser justo delante de Dios, y eso será correctamente valorado por los hermanos maduros.
es entonces entender que el maduro es una persona comprensiva, no alcahueta, es paciente, no esclava de los caprichos de aquellos débiles, ni aplaudiéndole a aquellos fuertes que menosprecian, sino que es una persona comprensiva y paciente mientras la gente crece. Es que ustedes y yo, que tenemos la gran mayoría de hijos, debemos entender, o hemos sido hijos, que a los hijos hay que tenerles paciencia mientras crecen, porque es que no nacen pues ya hechos y derechos. Entonces mire, si lo leemos de esta manera, desde acá. No sea pues vituperado vuestro bien. Y aquí viene, si amarramos este 16 con lo que acabamos de ver en el 18, el bien al que el apóstol se refiere es obrar en los dones del Espíritu, servir a Cristo y agradar a Dios. Y los que son maduros entre los hermanos creyentes van a entender ese comportamiento. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ahora Pablo les pega un jalón más fuerte a los de Roma y ahora a nosotros. Así que, es decir, de acuerdo con todo lo anterior, es que a veces Pablo nos echa tanto argumento encima que es difícil volver a recordar todo lo que vimos. Por eso es necesario leer las Escrituras varias veces. Así que sigamos lo que contribuye. Entendamos aquí que contribuir en el reino de Dios no se refiere solamente a lo material. Contribuir en el reino de Dios también es aportar madurez, obrando en los principios del reino, y a veces eso irá en contra de nuestro confort y de nuestras vidas egoístas y confort en el que sí pueden vivir la gente que tiene la religión de una manera muy superficial. Hay gente que puede estar en el cristianismo religiosamente hablando, o sea, cuenten conmigo mientras a mí me convenga, y ¡pum!, cuando no, desaparecen o se vuelven inactivos. Pero el asunto del maduro es que no puede ser egoísta y religioso superficial, porque la madurez en Cristo lo impulsa a comportarse de esa manera. Entonces, cuando se habla acá de contribución, entendamos que es fácil dar cosas que no somos nosotros, alguna ofrenda, cosas así por el estilo, pero cuando se trata de meterme yo en la bolsa, mucha gente ya empieza a pensarlo. Y por eso Pablo les habla y les dice, así que sigamos lo que contribuye. ¿A qué? A la paz. Entonces vuelve y me amarra mi vida a los dones de la vida en el Espíritu. ¿Cómo puedo contribuir a la paz? En el caso que nos atañe en el capítulo 14 es a no juzgar y a no menospreciar. Entonces, ¿qué vamos a contribuir a la paz? Pues la paz que Dios ha dado a los hombres y entre los hombres, porque recuerde que la paz a la cual estamos contribuyendo no es la paz que quiero lograr acá a este nivel entre Jorge Alberto y yo, pongámonos de acuerdo, no. Todo mi obrar en paz es debido a que, como he recibido ya mi paz con Dios, hay mucha gente que cree que Dios no está airado, y Dios sí está airado. Mire, por ejemplo, que en Romanos capítulo 1 dice que la ira de Dios es manifiesta contra los hombres que hacen impiedad, tanto que los entregó a que vivieran en su vida pecaminosa. Pero también en el capítulo 3 de Colosenses se nos habla de que la ira de Dios está contra aquellos que son hijos de desobediencia. Estamos bien con Él gracias a lo que dice Romanos capítulo 5, del versículo 1 en adelante, que dice, ahora pues tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Lo que hubo entre Dios y la humanidad fue un tratado de paz, porque después de la caída, Dios está airado con la humanidad. Pensemos en el Padre de esta manera. Dios
Padre, no es que el Hijo y el Espíritu Santo sean menos santos que el Padre, por el contrario, están en igualdad como deidad que son. Pero observe que Pablo en el capítulo 6 de Primera de Timoteo dice que Dios habita en una luz inaccesible. No sé si esa es la palabra que usa allá en el capítulo 6 en la Reina Valera. Y después dice que a Dios no lo ha visto nadie, al Padre. Y uno se pone a ver y ve, mire que el Padre Celestial siempre ha estado en su trono. Por aquí ha bajado el Señor Jesús y el Espíritu Santo está en la actualidad entre nosotros. Pero al Padre solo lo volvemos a ver en los capítulos finales de Apocalipsis, cuando ya hay cielo nuevo y tierra nueva. Ha pasado lo del trono del tribunal y la gente que va para el lago de azufre llega allá, y los ángeles que han denigrado de su dignidad también van allá. Y ahí sí, nosotros con el cuerpo nuevo podemos estar en la presencia de Dios, porque si usted puede mirar debajo del trono, allá en el capítulo 6 de Apocalipsis y en el 7, usted encuentra que hay almas, no gente en cuerpo, sino las almas. Ese cuerpo nuevo lo recibirán cuando el Señor Jesús venga a encontrarse con nosotros en el día de su segunda aparición por acá. Pero vemos a Dios cara a cara en el último capítulo y penúltimo de Apocalipsis, si mal no estoy, porque ya todo está nuevo. De hecho, Él dice: he aquí yo hago nuevas, ¿qué? Todas las cosas. Tal es la santidad de nuestro Dios. Y no es porque sea milindroso nuestro Dios, sino que nuestro Padre, si se nos permite verlo, allá en Apocalipsis, en el Pentateuco, le dijo a Moisés: es que no puede un hombre verme y quedar con vida. Pablo después dice que la carne y la sangre, refiriéndose a este cuerpo, no puede heredar el reino, precisamente porque en esta condición el solo estar ante la presencia de Dios quedamos fulminados. Entonces es por amor y misericordia. Pero hay un tratado de paz en la persona de Cristo Jesús. ¿Qué dice? ¿Sí dice esa palabra? No. No está buscando. Ok. A través de Cristo Jesús. Por eso es para decirles que cuando Pablo dice acá: así que sigamos lo que contribuye a la paz, no está hablando de la paz de nuestros gobiernos con los grupos alzados en armas, ni la paz que se necesita entre Rusia y Ucrania. No está hablando de eso, por favor. Dios lo que quiere que entendamos es que cada vez que usted y yo oramos en ágape entre nosotros, estamos contribuyendo a mostrar que la paz entre Dios y los hombres es tan real que gracias a eso, entre los creyentes podemos tener paz. Entonces, la paz a la que se está referida acá es la paz que Dios le ha dado a los hombres. Por lo tanto, esa paz que Dios le ha dado a los hombres en Cristo Jesús trae como efecto que los hombres en Cristo Jesús, la humanidad en Cristo Jesús, los seres humanos cristianos, digámoslo así, en nuestro peregrinar hacia la eternidad, podemos estar en paz mientras dejamos lo temporal y llegamos a lo eterno. Pero no solamente eso, Pablo dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La persona cuzumbo solo en este caminar no tiene cabida, porque el nacer de nuevo implica eso, nacer de nuevo, y el renovar entendimiento implica eso, pensar diferente. Y cuando Pablo usa esta palabra, la mutua edificación, está recordándonos que somos responsables los unos por los otros. Es un deber de reino responsabilizarme por mi hermano y mi hermana en Cristo. Por lo tanto, teniendo estos argumentos de peso tan enorme,
¿Para qué me voy a poner a discutir por un pedazo de carne y por una legumbre? Si no podemos empezar por ahí, ¿cómo vamos a tener mutua paz y edificación en puntos más trascendentales que nos ofrecen las Sagradas Escrituras para ponernos de acuerdo? Sí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y es serio, porque parecería como algo pequeño, pero a la vez es muy grande. Porque dice Pablo en este versículo: no destruyas la obra de Dios por causa de ¿qué? De la comida. Qué susto. Pues a mí me da susto esto. Yo reducir a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo a una tajada de carne. O sea, si el evangelio que yo le presento a la gente es no comas, no te pongas, observa tal día, eso es tomar la grandeza de Dios y hacerle algo muy chiquito. Y usted y yo podemos encontrar, escúcheme bien, congresos de esta vaina, en donde se menosprecia o se juzga. Entonces, lo que me está diciendo el apóstol es que la iglesia de Dios es de Dios, no es mía. La iglesia de Dios es de Dios, no es mía. Y estamos hablando de la iglesia como el cuerpo que está conformado por las personas nacidas de nuevo y que van en ese proceso de madurez. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Es que la obra de Dios es infinitamente enorme porque Cristo es infinitamente infinito. Para yo reducirla a una legumbre por causa de la comida. Entonces, hasta acá el apóstol creo que piensa que la cosa va clara. Ahora vuelve al pensamiento, porque no se trata de dejar a los hermanos ahí peleando por comida. Y él dice: todas las cosas a la verdad son ¿qué? Son limpias. Todas las cosas a la verdad son limpias. Ahora, ¿por qué son limpias? Porque Pablo lo dice. No. No sé si alguno me puede ayudar con el pasaje exacto en el Evangelio de Marcos, está entre el capítulo 7 y el 9, en donde el Señor está hablando cuando algunos escribas y fariseos critican a los discípulos porque están comiendo sin lavarse las manos. Y el Señor Jesús dijo que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina al hombre, porque lo que entra en el cuerpo va al estómago y luego a la letrina, pero lo que contamina al hombre es lo que sale de su mente, de su corazón. ¿Lo encontraron? ¿Cómo, Sarita? Marcos capítulo 7 versículo 19. Entonces miren que el asunto de la comida y la bebida sí realmente es muy importante si uno le da trascendencia. Mientras que los escribas y fariseos y maestros de la ley estaban detrás de la gente buscando cómo la juzgaban y cómo la menospreciaban por lo que comían o no comían, el Señor Jesús, aprovechando es que eso no alcanza a ser ni cosa de infantes, esa ridiculez de apreciación de lo que es el reino de Dios, aprovecha para ir más arriba, como el apóstol Pablo está haciendo, y les dice que no es lo que entra en el cuerpo del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de su corazón, de su mente. Y ahí abajito, en ese mismo capítulo 7, después del pasaje, dice: con esto hacía limpios ¿qué? ¿En qué versículo? ¿En qué versículo dice: con esto hacía limpios todos los alimentos? En el 19, 7:19. Grábese eso, porque es que hasta el Señor Jesús tuvo que tocar este tema. Usted va a encontrar el mismo tema en Hechos capítulo 10. Recuerden que Cornelio está en su casa, un ángel le visita, le dice que envíe por Pedro, que está en casa de fulano de tal, para que venga y le explique lo que le tiene que explicar. Mientras tanto, Pedro está en la azotea
porque ha apartado la mañana como para ayunar unas horas mientras le preparan el almuerzo. Y estando en eso tiene un éxtasis, dice la versión del 60, en la que veía una sábana, un lienzo, lleno de animales, toda clase de animales, puros e impuros. Y la voz le dice, mata y come. Y él ahí mismo brinca y dice, no, pero si jamás he comido nada impuro. Y no se lo dijo una sola vez, se lo dijo 2 veces, se lo dijo 3 veces, porque Pedro era un hombre que había que decirle las cosas 3 veces, como algunos de nosotros. Algunos no entendemos ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Algunos llegamos como los carros modernos, a tener hasta octava más o menos. Pero algún día entendemos. Entonces, Pedro, cuando va a la casa de Cornelio, le dice, Dios me ha enseñado que no llame a nada impuro o inmundo. Entonces, como una situación de judaísmo que había en Pedro todavía, el Señor aprovecha eso y lo lleva más allá, porque obviamente se refería a los alimentos. La voz que le está hablando allí es la misma que en Marcos capítulo 7 nos dice que el Señor Jesús hacía los alimentos todos puros. Pero ahora trasciende allí el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles y le enseña a Pedro que, hombre, lo de los alimentos ya está cuadrado allá en Marcos capítulo 7, ahora te estoy hablando de que no hay diferencia entre judíos y gentiles para que el Espíritu Santo descienda sobre ellos. Le da otra vez más trascendencia. Le da trascendencia al Señor Jesús, le da trascendencia al Espíritu Santo y aprovechan cosas como un simple pedazo de carne o una comida para enseñarnos cosas más altas. Entonces todas las cosas a la verdad son limpias, como ya lo expusimos y le agregamos lo que acabamos. En el capítulo 15 de Hechos, usted va a leer que algunos que bajaron de Jerusalén a Antioquía empezaron a decirle a los gentiles que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Pablo y Bernabé, al ver esto, se suben a Jerusalén, que era donde había bajado la doctrina errada, y ponen las cosas allá en claro. Sin embargo, estaba tan arraigado esto de la comida en los del judaísmo, que entre las recomendaciones que les envía Jacobo y Juan y los apóstoles de Jerusalén a los gentiles era que, tranquilos, que no se circuncidaran, que eso no era necesario para ellos guardarlo o ser salvos, pero ellos sí lo seguían guardando. Y además les dice que se abstengan de algunas formas de comida. Tan arraigado está eso en el trasfondo de algunos. Pero ya vemos que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su mente. Ahora Pablo dice, todas las cosas a la verdad son limpias, como ya lo vimos. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, y esto es madurez. Ya sabemos, usted y yo ya tenemos claro, y el que escuche esto, que ningún alimento es inmundo en sí mismo. Ya vimos lo que el apóstol nos dice en 1 de Timoteo capítulo 4, el versículo 1 al 5, que por la oración y la acción de gracias todo alimento queda puro. Sin embargo, el hermano maduro que no menosprecia, sino que agapa, va inclusive por encima de eso y se pone en la situación del hermano que apenas está en el proceso de madurez llamado débil, que no es bueno que se quede ahí eternamente como algunos, sino que va hacia allá y se va a dar cuenta que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino en este caso justicia, paz y gozo. Entonces, si yo estoy en esa situación, si se te presenta en el día a día, ¿qué vamos a hacer? Pablo dice, pero es malo, aunque todo es puro y nada es inmundo en sí mismo, si es malo que haga tropezar a otros con lo que como, que haga tropezar al débil en su débil conciencia mientras se está formando con lo que como. Entonces yo puedo dármelas de muy sabio, me como cuanta rata se me atraviese delante del otro, porque es que mi conocimiento me da para entender que todas las cosas son puras. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y viene, bueno
es no comer carne. Entonces algún vegetariano dirá, vio. Pero es que uno no se puede quedar con la parte A de un versículo, que es de donde se desprenden las doctrinas heréticas. La gran mayoría de doctrinas erradas toman es solo una parte de un pasaje, pero es que Pablo no está diciendo eso. Déjeme acabar. Dice, bueno es no comer carne, y agreguémosle, aunque yo sé que me la puedo comer. Bueno es no beber vino, aunque yo sé que me lo puedo tomar. Ni nada en que tu hermano, ojo pues, el asunto acá es que Pablo me está diciendo este versículo, pero no nos podemos quedar solo con la parte A y la parte B, de que bueno es no comer carne, pero si me acaba de decir que me la puedo comer, de que bueno es no tomar vino, aunque me acaba de decir que me lo puedo beber, pero miren la razón acá, ni nada en que tu hermano. Estamos hablando de hermanos en Cristo, personas nacidas de nuevo a las cuales Cristo les ha recibido y son de Él. 3 cosas, tropiece, es decir, lo haga pecar. Porque si una persona todavía es débil y piensa que comer algún alimento porque fue consagrado a algo es pecado, pero me ve a mí que se supone que soy maduro comiéndomelo, él se lo va a comer, no porque tenga esa madurez, sino por imitarme, y por imitación no es esto. Entonces lo hago pecar, porque su conciencia todavía es débil. O se ofenda, mire que Pablo no deja ningún lado por donde escaparse al que puede comer lo que sea. Ofenderlo es que lo haga apartarse. No, si esto es así, me devuelvo. O se debilite. Debilitar acá es retrasarlo en su crecimiento. Entonces leamos el versículo como es. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. De eso sí me debo abstener. Y el versículo 22 dice, hablándole al fuerte, ¿tienes tu fe? Porque se supone que el hermano fuerte, amigos, ¿están acá? A veces me meto que me voy, y cuando me dan mi prueba me bajan, por favor. ¿Tienes tu fe? Ahora le está hablando al fuerte. Tenla para contigo delante de Dios. Qué maravilloso. La fe no es para impresionar a otro ser humano, la fe es para agradar a Dios. Qué intimidad a la que Pablo está llamando a las personas. Ten una fe de siervo con tu amo. Ten una fe de sacrificio que agrada a Dios con la libertad que tiene. Y a veces uno piensa que las aventuranzas se agotan en Mateo capítulo 5 o en las 7 bienaventuranzas que aparecen en Apocalipsis, o creo que hay unas bienaventuranzas aquí en esta carta a los Romanos también, en este mismo capítulo creo que hay una, pero ve aquí otra. Pablo dice, bienaventurado, recuerde, gozoso, feliz, pleno, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Porque recuerde que no es que yo no me condene a mí mismo por mí mismo, sino porque sé que con lo que estoy haciendo estoy agradando a Dios. Entonces yo apruebo comer carne, disculpen que parezca tan repetitivo, pero es que es necesario. Hay gente que se enreda en esto. Entonces, no es que yo me esté agradando a mí mismo porque sé comer carne, cual sea, o tomar vino, cual sea, o dejar de guardar cualquier día porque sé que los días no tienen ninguna diferencia. No, el asunto es que con lo que hago agrado a Dios, porque si no entonces circunscribiera el evangelio a hacer lo que a mí me agrada y entonces Dios pasaría a segundo plano, pierdo completamente la dirección. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y aquí viene, pero el que duda sobre lo que come, y ahora está hablando de los hermanos débiles, entonces es ¿qué? Condenado. ¿Qué es lo que condena a ese hermano? Su débil conciencia. Es como dispararse en el pie uno mismo, porque el hermano fuerte maduro no está condenando al hermano débil, porque sabe que es un siervo ajeno. Es más, Dios tampoco lo condena
porque Dios fue el que hizo limpio todos los alimentos en la persona de Cristo Jesús. Entonces, ¿quién se está condenando a sí mismo? Él, ella, vive en un huequito tan chiquito que él mismo es el que se autocondena. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Todo está aquí en su cabecita, que apenas va en expansión espiritual. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y al no hacerlo con fe, con una fe que agrade a Dios, al comer o beber lo que él piensa dentro de sí mismo, él mismo, para él mismo, con él mismo, que no está permitido, se le vuelve el cristianismo algo insoportable de vivir. Y esta es la sentencia. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Quién creyera? Ojo, aquí no podemos generalizar. El capítulo me está hablando de comida, de bebida y de días festivos. No podemos decir, no, es que yo atraco los bancos con una fe. Yo asesino con una fe, porque yo pienso que matar no es pecado. No. Yo soy chismoso porque lo hago con una fe, me creo evangelista de los errores de los demás. No. Pablo está circunscribiendo esto a la comida, a la bebida y a los días festivos. Y todo lo que no proviene de fe en cuanto a comida, bebida o días festivos, ¿es qué? Pecado. ¿Y por qué es pecado? Por no estar fundamentado en la persona de Cristo Jesús. Por no estar fundamentado en la obra redentora de reconciliación y paz para con el Padre en Cristo Jesús. Por eso es pecado. Lo que me está diciendo es que todo lo que Jesús, y el capítulo 15 se va a volver una experiencia todavía mejor hablando de comida y de bebida, porque ya hemos visto lo que el apóstol aconseja, pero en el capítulo 15 vamos a ver lo que Cristo hizo. Y Él va en el capítulo 15 a enseñarnos que ni Cristo vino a agradarse a sí mismo. Y el problema acá es cuando quiero agradarme a mí mismo. Cuando quiero agradarme a mí mismo en detrimento de los otros, no de caprichos, sino de los otros y en su crecimiento, por falta de ágape, estoy pecando también contra esas personas. Entonces, debemos recordar, y jamás se nos puede olvidar, que los hermanos escrupulosos o débiles a los que se refiere este capítulo están en un tránsito hacia la madurez. No es que esté avalando que se queden ahí sin crecer. El creyente con problemas de crecimiento espiritual, como por ejemplo usted los encuentra en 1 Corintios capítulo 3 y en Hebreos capítulo 5 al final y al comienzo del capítulo 6, donde Pablo dice que después de tanto, el escritor a los Hebreos dice que después de tanto tiempo ya deberían ser maestros en la palabra. Entonces, esos hermanos escrupulosos que se quedaron allá estancados y después de tanto tiempo no han madurado, esa conducta no es ni para admirarla, ni para aplaudirla, ni para tolerarla. Entonces, si yo me encuentro con un hermano, con una hermana que me dice, pilas, que eso no se puede comer, eso no se puede beber y eso no se puede dejar de guardar en determinado día, y yo le pregunto, sí, hermano, qué bien, mucho gusto, mi nombre es fulanito, cuénteme, ¿usted hace cuánto está en el Señor? ¿Hace cuánto nació de nuevo? No, 25 años. No, ese sí, cójalo a las. Se trata de madurez, y no se le vaya a someter a una cosa así, porque estas cosas son tan es como esos virus que por el solo hecho de uno estar por ahí cerquita le quedó pegado.
que en Gálatas el apóstol Pablo dice que en cierta ocasión, estando en Antioquía, Pedro y Bernabé y el mismo Pablo compartían con los hermanos de Antioquía, que eran su gran mayoría gentiles, de acuerdo con el capítulo 11 de Hechos, y entonces se sentaban a comer, se sentaban a charlar, etcétera, etcétera. Y un día llegaron de Jerusalén unos judíos. Cuando Pedro los vio, ahí mismo se hizo aparte. Pedro, el apóstol. Y quien creyera, Bernabé y todo, que fue el que apadrinó a Saulo para que lo recibieran los apóstoles en Jerusalén, allá en el capítulo 9, también en esa simulación se le pegó a Pedro. Entonces el apóstol Pablo llamó a esta gente y le dijo: hey, un momentico, y les hace una aclaración sobre el asunto. Entonces estas cosas, y ahora quisiera que compartiera conmigo este punto, es que cuando uno cree estar firme, es más fácil de caer en esto. ¿Cómo es que Pablo tuvo que llamarle la atención? Y era de condenar esa situación. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta en este sentido? Gloria a Dios. Vamos a orar entonces. De la luz inaccesible, Primera de Timoteo 6:6. No sé, 6:16. 6:16. Ok. Primera de Timoteo 6:16. Sí, ahí es donde dice que nadie ha visto a Dios, ¿cierto, señorita? Ay, Señor. No, allá, atrás. A ver, Sarita. Bueno, todo el capítulo hemos visto esa relación que nosotros tenemos que tener, pues sí, la fe y todo, frente a los hermanos en la fe. Pero, ¿qué pasa si hay una persona débil, digamos de otra doctrina, secta, lo que sea, que cree en Dios y considera que comer X o Y alimento es pecado, pero no es un hermano en la fe? ¿Cuál es nuestro comportamiento frente a ese débil pero no hermano en la fe? No, ahí no, este capítulo no está referido a eso. Porque empezando, pienso yo, que no puede ser un hermano en la fe si cree en Dios estando en otra doctrina. Sí, por eso, o sea, no es un hermano en la fe, pero igualmente es débil frente a los alimentos. Sí. No, pues, es que no, ahí no. Aquí, esa es muy buena pregunta. Mira, por ejemplo, esa la podemos solucionar con este asunto acá. Así que sigamos lo que contribuye ¿a qué? A la paz y a la mutua edificación. Y está hablando del cuerpo de Cristo. Ahora, Pablo dice que él, con tal de ganarse a un judío, se hacía judío con ese judío. Y con tal de ganarse a un gentil, se hacía gentil con ese gentil. Con los judíos, como si estuviera sujeto a la ley, estando él libre de la ley porque ahora pertenecía a la ley de Cristo. Y con los gentiles se hacía gentil como si estuviese sin ley, no estando él sin ley porque conocía la ley de Cristo. Entonces, si yo estoy en un proceso de compartirle a alguien el evangelio, un ejemplo, Hechos capítulo 16. Pablo, esa es muy buena pregunta, mire usted, son como otros 38 minutos para ustedes están echando la culpa ahí. Pablo está en Hechos 16, llega y encuentra a Timoteo. Timoteo era hijo de mujer judía y de padre griego. Timoteo no estaba circuncidado. Como Pablo iba a evangelizar judíos, hizo circuncidar a Timoteo, no porque creyera que la circuncisión de su prepucio lo hacía salvo, no, sino para evitarle tropiezo a los judíos que iba a evangelizar. Pablo estaba en Galacia,
y estaba compartiendo con los gentiles, y en Antioquía compartiéndolo con los gentiles, y se hacía como ellos, como si estuviera sin ley, con tal de ganarse algunos para Cristo. Entonces eso depende, pero si a mí alguien me va a venir a decir de una doctrina, que además no hablemos de otra doctrina, sino que son doctrinas de demonios, o sea, lo que no sea de Cristo es una doctrina de demonios, porque en los posteriores días vendrán doctrinas de demonios que alejarán a la gente de. Sí, Sarita, tendrías que definir, ¿estoy evangelizando a esta personita o no? Entonces, o simplemente está contendiendo conmigo. Hay gente que le pone a uno mucha trampa, ¿sabes? Hay gente maliciosa. ¿Algo más? Allá, Jorgito, por favor. Señor. Pastor, es que acá después yo estoy con mi señora, que a nosotros nos pasó algo muy similar. Sí. Y pues la verdad es que yo tengo mi particularidad de transmitir la palabra, pero llego. Entonces, una niña cercana a la casa, ella era adventista, y ella pues en un principio nos habló mucho del Señor, y fue un instrumento que Dios utilizó para nosotros llegar pues a los pies del Señor. Entonces, como adventista, ellos pues sí, en el tema de que no comen carne, que no comen chorizo, que no comen morcilla. Bueno, entonces yo le decía, transmitía lo que usted decía, que eso era pecado no comerla, pero sin arepa. Y entonces ella sí pues defendía su teoría, mas yo defendía la mía, apoyaba la palabra. Ya, finalmente pues mi señora me regañaba a mí, que porque yo era muy duro. ¿Cómo era que usted decía? Que yo era muy duro con ella, pero le estaba hablando la verdad, argumentada en la palabra. Y después pues de mucho tiempo, o sea, se le respetaba su forma de pensar, pero después de mucho tiempo ella cayó en cuenta que estaba equivocada. Ajá. de que no era así. Entonces, yendo a la posición que expresa Sarita, pues hombre, uno con argumentos y basado en la palabra, pues sí lo debe transmitir y lo debe defender hasta donde sea posible que la persona entienda. Ya si no se da, pues con amor hágame que ella misma por sus propios medios se convenza de la realidad, pero obviamente basado en la palabra. Entonces yo digo que ahí la posición de uno sería defenderlo basado en la palabra. Es que pues sí, hombre, de pronto uno habla durito, pero si no entiende hay que hacer entender, ¿no? Sí. No, es que a uno le tienen que hablar durito de vez en cuando. Hey. Doctora. ¿Y por qué no se hace más un tipo? Usted fue el que dijo que no. Pastor, entonces, en esa época me queda muy claro, pues, que las personas que se convertían a Cristo Jesús tenían creencias porque eran sacrificios a los ídolos, entonces no comían esas carnes, y convencerlos de que vivir en Cristo era pues una libertad, que no era solo el comer, el beber o el día y todo lo que estamos hablando. En esta época me queda un poquito como todavía no claro cómo lo aplico. En ese ejemplo que hablan Sara y Freddy, me queda claro que no vamos a ceder para no dañar su fe, sino que les vamos a enseñar la verdadera fe. Entonces no cedemos a sus tendencias o a sus creencias, sino que les mostramos lo que hemos aprendido en Cristo. Y pues de acuerdo con Freddy, uno tiene carácter pues y defiende su posición con la palabra, también con su ejemplo. Pero ¿en qué otra situación podría uno hoy como tirarse en la fe de la otra persona que se está convirtiendo? Porque todavía no lo veo como muy claro en esta época, fuera de comer morcilla. Pues porque no conozco gente que
Sí, conozco gente que cree que comer morcilla es pecado, pero como el reino de Dios no es el que comer, el que beber, finalmente nos vamos a encontrar en la palabra. Entonces vamos a encontrar un punto común, que no es la comida. Finalmente podrían entenderlo más fácil. Pero ¿qué otra situación podría ser más clara que los alimentos, por ejemplo? No, este capítulo se refiere solo a los alimentos. Pero usted quiere un ejemplo. Bien. Bueno, uno tiene que decirle a Anderson que la saque más. Sí, pues ya la tenés que poner en ambiente. Pues es que solamente de la casa para acá. No, viejo, no. Sáquela por ahí donde pueda pelear con alguien. Entonces, el asunto acá. Mire que la gran mayoría de gente nos dice, ustedes no creen en la Virgen. ¿Sí? Un ejemplo así. Porque eso es lo que les han dicho. Depende. Si usted ve que la persona realmente para ella es importante responderle, hágalo. Si no, sáquele el cuerpo para más adelante. ¿Cómo le puede uno responder a alguien así? Yo lo he hecho y funciona porque además es real. Yo les contesto, no, el que no cree en la Virgen no ha leído la Biblia, por ejemplo, ¿cierto? Y por ahí se va yendo uno. En un caso es ese, por ejemplo, ¿cierto? Sí, ahí es donde guiados por el Espíritu Santo en cuanto a tatuajes, si se pueden poner pantalón, si se pueden rasurar las axilas, todas esas cosas, ¿cierto? Yo sé a qué se refieren, porque hay gente que no le dejan echar ni desodorante, créanme, y es cierto, ¿cierto? Bueno, uno tiene que saber si esa persona realmente está interesada en Cristo, por la palabra, desde luego, no desde mis caprichos. Le puedo mostrar por la palabra, como hizo Freddy con la señora del séptimo día, y responderle. Pero si yo veo que es para contender, la palabra de Dios no está hecha para contender, dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, entonces mejor me quedo callado y me dedico al que sí quiera oír, porque a veces, créanme, uno bota tanta corriente y empieza a echarle las perlas a los que no son, y hay tanta gente que se quiere oír. ¿Vale? Ese podría ser un ejemplo, mi doc. Bien. Sí, sí. No, y tranquilo, como la carne va a ser un artículo de lujo dentro de poquito, no hay problema con eso. Padre Celestial, te damos. Don Jorge, falta usted, pero por favor, qué pena. Vea, ¿lo apagaron? No, lo apagó. Pastor, que lo que usted está diciendo ahora, me quiero pegar ahí, en el sentido que este tiempo y este compartir lo que nos tiene que formar es el carácter no solamente para cada uno de nosotros, sino para poder saber a quién le tiro esas perlitas o a quién no. Sí. Y eso es un asunto donde ese discernimiento en la palabra, esa sabiduría y ese amor que paulatinamente y creciendo vamos desarrollando, nos debe servir para fortalecer ese carácter y saber con quién sí y con quién no en amor. Aunque yo soy más de ser correcto que en amor, pero vamos aprendiendo, Freddy y Lina. Algo que hemos aprendido es que no solamente se trata de hacer la palabra correcta, sino cada vez empezar a hacerla más amorosamente. Créame que a mí me cuesta mucho. Claro, estamos completamente de acuerdo contigo. ¿Yo en qué estaba? De orar. Ah, bueno, sí. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de renovar entendimiento juntos. Termino con lo que empecé. Guarda, Señor, a estas personas que sacan su tiempo. Es que, Padre,
tú conoces sus ocupaciones, porque han tomado la decisión de que lo que a vida eterna permanece es a lo que nos debemos dedicar. Gracias por permitirnos pertenecer a esta inmensa minoría que tú has escogido, Espíritu Santo, para ello. En el nombre glorioso de Cristo Jesús salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Y que vayan lo que vayan a comer ahora los hermanos, lo hagan con fe y no les sea pecado. Amén y amén.